Bueno, pues creo que la predicación de hoy, la lectura de la palabra del Señor, va a ser una extensión de lo que hemos estado cantando y meditando, de cosas que habéis estado orando, y canciones muy en línea con lo que vamos a estar leyendo en esta mañana. Y vamos a ir a Juan 16, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Que el Señor nos ayude a poderla exponer la palabra de manera fiel, que sea pertinente, que sea clara y que no salgamos igual hoy de aquí de como hemos entrado, ¿no? De la misma manera que un servidor pues no desea hacerlo después de haber leído y meditado sobre este pasaje. Juan capítulo 16, y leeremos desde el versículo 16, Juan 16, 16, hasta el final. Vamos a leer el último pasaje de Juan antes del capítulo 17, que a mí personalmente es un capítulo que me supera. El capítulo 17 de Juan es algo muy tremendo, ¿no? El hecho como Jesús pues ora al Padre, es una oración que es en privado. Todas las oraciones que habían sido como me recordaba un hermano hace poco, las oraciones que había de Jesús que habían sido en público habían sido muy cortas con Lázaro, con tal, pero ahí expresa al Padre pues su propósito, el deseo que tenía por nosotros. Y vamos a leer lo último hasta del capítulo 16 antes de empezar el capítulo 17. Recordemos también, para ponernos un poco en contexto, que son las últimas horas, ya muy poco en que el Señor iba a ser entregado. Jesús les ha estado preparando constantemente, sabe que van a tener turbación, les anima diciéndoles que Él está preparando un lugar para ellos. Hay cosas incluso que Jesús les explicaría, pero les dice que ellos no los van a poder sobrellevar. En ese momento todavía hay cosas que los discípulos no están entendiendo, pero que lo entienden cuando pasa delante de sus ojos, entienden las palabras de Jesús que les estaba diciendo. Jesús también les habla en definitiva, de que se va a ir y que deja al Espíritu Santo, ¿no? A ese otro consolador como Él, pero que es otro, que les va a consolar, que les va a guiar, que es necesario que venga. Nos habla de que el Espíritu Santo, Él guía toda la verdad, que no habla por su propia cuenta, sino que toma de lo suyo y nos lo hace saber, que dirá todo lo que oiga y que dará gloria y honra a Jesús, ¿no? Así que vamos a leer este pasaje con esta mentalidad, ¿no? Con esta visión de que Jesús les está preparando para el momento que se marche y lo que les va a estar sucediendo en los próximos días, años, y que también evidentemente aplica a nosotros. Dice así, Juan 16, versículo 16: «Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre». Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: «¿Qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué voy al Padre? Porque yo voy al Padre». Decían pues: «¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla». Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: «¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo». La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Amén a la palabra del Señor. Y estas palabras de nuestro Señor Jesús, los que tengáis las palabras de Jesús en rojo, estará todo este texto en rojo en vuestras Biblias. Bueno, pues aquí están los discípulos recibiendo las palabras del Señor. Al principio, pues como pasaba en otras situaciones, pues no acaban de entender lo que está diciendo el Señor, no qué significa que un poco que está y luego que no está. Y bueno, nos habla una vez más esto, ¿no? De que aunque hayan cosas que recibimos de la palabra del Señor que no entendemos, debemos de recibirlas y atesorarlas en nuestro corazón igualmente, porque no sabemos en qué momento el Señor nos las va a traer a nuestra mente, en nuestro corazón, para poder sobrellevar la situación en la que estamos, ¿no? En primer lugar, lo que el Señor les transmite es un contraste grandísimo entre lo que iban a ser ellos como seguidores de Jesús y lo que iba a ser el mundo, cómo iba a reaccionar el mundo en esta situación de crucifixión del Señor, ¿no? Por un lado, les dice que ellos, los apóstoles, los discípulos, en el versículo 20, que ellos iban a llorar y a lamentar por lo que iba a suceder. Sin embargo, que el mundo se iba a alegrar, ¿no? Qué contraste tan grande que pueda haber, ¿no? En cuanto a las cosas del Señor, en cuanto a entender el propósito del Señor. Unos se ríen, otros se alegran y sin embargo otros están tristes, ¿no? Pero para mí este es el versículo del centro de la predicación de esta mañana. Dice que aunque vosotros estéis tristes, el Señor sabe que están tristes. No lo condena tampoco que estén tristes. De la misma manera que hay otros versículos en la Escritura que habla de la ansiedad, de la angustia, el Señor lo que ofrece es te ofrece acompañarte, te ofrece fortalecerte en Él. Cuando dice todos los que estéis cargados y cansados, venid a mí. No dice no estéis cargados y cansados, eso no soluciona nada a nadie, ¿no? Estás mal, estate bien, eso no soluciona, al revés, le pones más carga, ¿no? Cuando habla, creo que es en Pedro, habla de la ansiedad, no dejar vuestra ansiedad sobre mí. ¿Cómo dice ese versículo? ¿Alguien sabe dónde está? No quiero equivocarme. Creo que es en Pedro. Es un versículo que a mí me hizo cambiar la manera de ver algunas situaciones en las que podemos vivir nosotros y que pueden vivir otros, ¿no? Y que podamos serles de bendición en lugar de ponerles más carga. A ver si alguien me ayuda. ¿Qué dice? 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Fijaros cómo como el Señor en su palabra nos enfrenta al tema de la ansiedad. Dejar la ansiedad, no te dice, no puedes estar ansioso porque yo no fallo. Es verdad, Dios no falla. Y si toda nuestra vista, toda nuestra carga está sobre Él, pues no tendremos eso. Pero Dios en su misericordia y conociéndonos como somos, porque Él además ha vivido entre nosotros y conoce el dolor, conoce muy de cerca lo que vive, conoce el corazón de las personas porque lo ha creado Él, ¿no? Pero Él dice que tienes ansiedad, no te dice no la tengas, dice déjala sobre mí. Si dice esto es porque esto va a pasar. Dice a la canción de que Dios no habla por hablar. Ese versículo está ahí
porque realmente pasamos situaciones angustiosas y de ansiedad y el Señor nos dice qué hacer en esas situaciones, ¿no? No se trata, a veces creo que podemos, yo al menos me he sentido así a veces, como que no estoy siendo del todo fiel al Señor porque estoy ansioso, porque me falta el gozo. Entonces quiero sobreponerme por mí mismo para tener ese gozo, y eso ahí estoy perdido, ahí todavía voy a caer más en el pozo. Es ir a la palabra del Señor, ir a Jesús, y es entender que Él también ha sufrido, que está a nuestro lado, que no es algo que lo dice la palabra y es como algo muy bonito, no, es real, es real. Señor, tengo ansiedad, no te puedo engañar, no puedes forzarme por mí mismo a no tenerla, la tengo, por esta situación, por la otra, por este dolor, por esta enfermedad. Así que el Señor les dice esto, que el mundo se alegrará, y dice que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esto es algo que a lo mejor es un detalle que a lo mejor no le dais importancia, pero para mí, de la manera que soy, para mí tiene mucha importancia. No dice que vuestra tristeza será reemplazada por gozo. Vuestra tristeza yo la quito y viene gozo, como una cosa que estuviera totalmente desconectada, la tristeza del gozo. A veces, según la manera de ser de cada uno, ¿no? Cuando hay una dificultad, pues pensamos, ¿no? Bueno, hay que pasarlo, ¿qué voy a hacerle? No tengo otro remedio que pasar este dolor, ¿no? Y ya pasará. Ya vendrá el momento en el que pasará página y ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Yo soy así. Y a veces eso es una manera de consolarse que no glorifica a Dios. No estoy mirando a Dios cuando pienso de que no hay otra que pasar esa dificultad, ¿no? Y de esto seguiremos hablando, ¿no? ¿Qué significa y qué diferencia hay entre que la tristeza se convierta en gozo y que la tristeza sea reemplazada por gozo? Que no es lo que dice. Dice que la misma tristeza se convierte en gozo. Incluso podemos pensar en esa tristeza de una manera superficial a lo que ya conocemos. Somos cristianos evangélicos y bueno, nos repetimos a nosotros, pero a veces no cala en nuestro corazón. Debemos recordar nuestra alma, quién es Dios. Debemos recordar nuestra alma, confía en Dios, como dice el Salmo 42, ¿no? Espera en Dios, espera en Él, confía en Él, ¿no? Pero a veces lo hacemos de manera muy superficial. Para alguien recién convertido es algo nuevo y qué bien, en esta situación tengo una esperanza nueva que antes no tenía, ¿no? Que puedo confiar en Dios, pero lo que llevamos tiempo en el Señor a veces son unas palabras que son superficiales y nos cuesta llevar a la práctica de nuestro corazón, de nuestra intimidad con el Señor, ¿no? Tenemos sus promesas y sí las necesitamos, nos las tenemos que recordar. Pero no olvidemos que esa dificultad y ese dolor va a producir algo, está produciendo algo y va a producir algo. También nos podemos recordar, ¿no? Que Dios ya nos dijo que tendríamos dificultades y nos quedamos con esa frase, pero sin lo que realmente significa esa frase. Porque el Señor nos dice, ¿no? Como acaba el capítulo, nos dice que en el mundo tenéis aflicción y nos quedamos con eso, ¿no? No, si estoy pasando esto, el Señor ya lo dijo, es verdad, lo dijo, pero no se quedó ahí, ¿no? Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Así que, ¿qué propósito tiene el sufrimiento? El Señor aquí da un ejemplo, da una ilustración, una mujer que da a luz, ¿no? Dice en el 21 que la mujer cuando da a luz tiene dolor. No es un dolor imaginario, yo no soy mujer, no he pasado por esa experiencia, ¿no? Pero el dolor es real, lo dicen todos y así lo creemos, ¿no? Dice, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Así que yo no creo que una madre que está pariendo, que está dando a luz con esos dolores, no creo que en ese momento diga, ¿sabes qué? Renuncio al bebé. Que es tanto el dolor que... ¿Qué sentido tiene el dolor? Esa madre sabe que el dolor es
está chillando de dolor seguramente, está en una situación al límite de lo que puede seguramente aguantar el ser humano de dolor, ¿no? No sé dónde está el nivel de dolor, ¿no? Pero sé que es una situación muy dolorosa. Pero ¿creéis que alguien en su sano juicio diría, hasta aquí, no tiene sentido que esté sufriendo este dolor? Pues Jesús está comparando esta situación que iban a pasar los discípulos con una mujer que está dando a luz. Quiere inculcarles en su corazón de que ese dolor que tenéis, esa tristeza, ese dolor se va a convertir, o sea, ese dolor es necesario para que nazca el bebé, ese gozo tan grande que vas a tener cuando esta persona venga al mundo, ¿no? Ese dolor no está desconectado de ese bebé, ha sido un dolor necesario para llegar a ese punto. Y qué bueno es, hermano, que todas las circunstancias en las que pasemos, sean de la que seas, son dolorosas, nadie lo niega. Y los hermanos y las hermanas tenemos que estar ahí atentos para ver cuando un hermano está pasando por algo así, para ofrecerle apoyo. Pero que veamos que en ese proceso, tiene un propósito. Y puede ser incluso que a lo mejor no lo llegamos a ver aquí en la tierra, podría ser. Pero eso no quita que tiene un propósito. Puede ser que ese propósito lo veamos en la eternidad. Me acuerdo de ejemplos, ¿no? Mi madre es uno de ellos, la verdad. Mi madre, pues ella estuvo firme en el Señor hasta el final, ¿no? Y hay cosas por las que oraba y por las que pues pasó que no pudo ver fruto aquí en la tierra, pero lo ha habido, hermanos, ya lo creo. Gloria al Señor por ello. Así que en momentos que nos veamos angustiados, con dolor, miremos al Señor y cuidado con la culpa que podamos tener de que estoy siendo infiel al Señor porque no estoy teniendo ese gozo ahora mismo. No lo intentes tener gozo por ti mismo, no vas a poder. De la misma manera que el Señor no nos recibió al principio, no vino a salvar a aquellos que le amaban, a los que se portaban bien, lo mismo cuando somos creyentes. Seguimos siendo salvos por gracia. No somos más por ser hijos de Dios, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que sucedió? O sea, el Señor está hablándoles aquí que vuestra tristeza se convirtiera en gozo. Les está hablando de esta mujer que da luz, que tiene dolor, pero que luego no se acuerda de la angustia. ¿Qué es lo que les quitó a los discípulos esta angustia que el Señor les está hablando concretamente? Que yo creo que se aplica a muchas otras cosas, pero ¿qué es lo que les quitó a los discípulos esa angustia en el contexto este? Ver a Cristo resucitado. El Señor les está hablando de todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Lo que a los discípulos se les convirtió, esa angustia, esa tristeza que tenían, ese lamento que tenían, ese lloro que tenían, se convirtió en gozo en el momento que vieron a Cristo crucificado. Ayer justamente estaba leyendo con unos temas de un curso y demás, y hablaba de un pastor rumano. No voy a decir el apellido, Antonia, para que no me pues se lo pronuncie fatal. Se llamaba Richard. Él estuvo 14 años encarcelado por su fe. Y lo decimos rápido, 14 años. Bueno, 14 años es muchísimo tiempo, porque además te ha permitido tener te ha permitido tener una vida en libertad, y de un día para otro 14 años en la cárcel. Pues él estaba gozoso ahí en la cárcel, y no es una cárcel como las de ahora. Era una cárcel mucho más cruel de la que pueden ser ahora. Pero él dice, yo estoy gozoso, dice, porque mi esperanza, en quien confío, dice, yo sé quién es. Y él decía, al final el Cordero gana. Él no sabía si iba a ser libre de la cárcel, él no sabía en qué momento el Señor le iba a librar. Él lo que sabía es que al final el Cordero iba a ganar. Cristo tiene la victoria sobre todas las cosas. Y Apocalipsis nos habla de ello, Apocalipsis 19. Al final de todo, a pesar de las huestes de los dragones que aparecen ahí, todo lo que representan eso al final, y ese es el Dios en el que creemos, ese Cordero que gana es el que ha muerto por cada uno de nosotros. Así que creo que esto tiene una aplicación para nosotros también, hermanos.
nosotros no podemos ver a Cristo resucitado de una manera física, pero sí que por la fe y por el testimonio del Espíritu Santo podemos verlo, ¿no? Que eso no va a cambiar, nuestra situación cambia, pero el poder ver a Cristo resucitado, y ese es el Dios en el que he creído, nos puede ayudar a tener ese gozo, ¿no? Y es verdad de que, bueno, aquí dice que la mujer, ¿no?, que no se acuerda de la angustia, es así, ¿no? A veces hay otras cosas que nos pueden pasar que nos marcan, marcan nuestro carácter, marcan nuestro ser, y el Señor, pues en su bondad y en su misericordia, nos puede ir librando de esas cosas, pero a veces es verdad de que hay cosas que hay un proceso, ¿no?, para que el Señor nos libre de ellas, pero lo que tengo claro, hermanos y hermanas, lo que tengo clarísimo, y creo que deberíamos tener todos claro, que el día que le veramos cara a cara, todas esas marcas desaparecerán del todo. Y no sé si nos podemos imaginar, yo creo que no nos podemos imaginar lo que puede significar aquello, ¿no? Que nuestro gozo sea cumplido al completo. Ya un gozo, pero hay algo que te está ahí recordando. No. Cuando le veamos cara a cara, nuestro gozo será cumplido, nuestra salvación será completa. Lo que a los discípulos hizo que esa tristeza se convirtiera en gozo no fue que sus circunstancias iban a cambiar. De hecho, todo lo contrario. Cuando andaban con Jesús, sí, tuvieron cierta persecución, ¿no? Estaban los fariseos, estaban aquellos que los que iban con Jesús no les dejaban entrar en la sinagoga, y había cierta persecución, pero la que les iba a venir ahora no tenía nada que ver. Iban a ser mártires por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Entonces, lo que a ellos les llenó de gozo fue ver a Cristo resucitado. Y que ese Cristo resucitado, que lo tuvieran que recordar día tras día en las cárceles, en las persecuciones, en las torturas que recibieron. Su situación no cambió, más bien empeoró, pero esa fe que tenían pues se cimentó, estaba cimentada sobre un Cristo resucitado, no sobre alguien que simplemente había hecho milagros, que había explicado muchas cosas, sino que todo aquello que dijo era verdad. Él se dio a sí mismo y fue resucitado, ¿no? Así que cada día, hermanos, demos gracias a Dios por haber muerto, a Cristo, por haber muerto por nosotros, por haber cargado con toda nuestra culpa, por haber vivido entre nosotros, hermanos, que es alguien cercano. Él es Dios, pero Jesús se despojó de su gloria para caminar con nosotros. Es algo increíble cuando está caminando con los de Emaús, cuando está hablando hacia aquellos que podemos leer los evangelios y ver cada situación, que ese Jesús es Dios. Simplemente que no estimó ser igual a Dios, se despojó de sus privilegios de gloria, pero era Dios y caminó entre las personas. Nos dice Pablo en Romanos, dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es inseparable. Si hijos, también herederos. No es hijos, pero no herederos. Hijos y herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y los padecimientos van todo en el mismo pack. No es algo que podamos separar. Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, y esto Pablo seguramente lo tenía por cierto, pero se tendría que recordar cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en diferentes sitios. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros a manifestarse. Fijaros que no dice, las aflicciones del tiempo presente son mucho menores, o mucho más pequeñas. Estaremos en una comparación, pero es que Pablo dice que no es comparable. O sea, que no podemos decir más, menos, no se puede comparar, es otra historia. Así que esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Una hermana me decía de camino aquí, ¿no? El hecho de que todas las aflicciones que pasamos, si no tuviéramos esperanza, si no tuviéramos fe, si ya es difícil, si no tuviéramos esperanza y fe, pues ¿qué sería de nosotros, no? ¿O qué propósito tendría lo que estamos pasando? Así que los discípulos, estando en esta conversación y el Señor explicándoles, llega un momento, ¿no?, que dicen,
En el 29 dice, aquí ahora hablas claramente, ahora entendemos que saben todas las cosas. Ellos empiezan ahí a entender, ¿no? Pero estaban entendiendo todavía de una manera teórica y necesaria, pero todavía ellos tenían que vivir muchas de las cosas que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Y eso a ellos, en lugar de desanimarles, todavía les acercó más a Dios y todavía se fortalecieron más en Él, ¿no? Porque la fuerza no estaba en ellos. De hecho, choca, ¿no? Cuando aquí los discípulos le dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús aquí les dice algo que también, pues, wow, vaya golpe, ¿no? Dice el 31, Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. No deja de ser un reproche, ¿no? Que le iban a dejar solo. Pero aquí no se acaba el capítulo. Jesús les está diciendo, conozco vuestra debilidad, conozco que entendéis, no es que lo que me digáis no sea de corazón, pero es que sois débiles. A Pedro de alguna manera tenía también mucho que aprender de eso, todos nosotros tenemos que aprender. Pero Jesús les está diciendo que le iban a dejar solo. Y lo que me sigue sorprendiendo una y otra vez, que no por ello Jesús desecha a sus discípulos, porque después del 32 viene el 33. Y dices, me vais a dejar solos, me vais a dejar solo, yo no voy a estar solo. O sea, está como consolando, que aunque vosotros me falléis, el Padre está conmigo. Y entonces Jesús les aclara, ¿para qué os digo estas cosas? ¿Por qué os digo estas cosas? Os digo estas cosas, os hablo esto para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es Jesús como nos habla, ¿no? Sí, yo ya sé tus debilidades. A veces fallamos una y otra vez, ¿no? Y es para tomarnos a la ligera, no se trata de tomárselo a la ligera. Bueno, si es que el Señor ya me conoce, ¿no? Pues vivo como me da la gana, porque como fallo, pues bueno, es lo que hay, ¿no? No se trata de eso. Pero aunque queramos, muchas veces fallamos, ¿no? Decimos que la amamos y a veces nuestra vida nos refleja. ¿Por qué? Porque llevamos una mochila que es nuestra carne, que sigue ahí queriendo ir detrás de los ídolos. Pero volvemos una y otra vez. Y lo que Jesús nos dice que, vale, vosotros me vais a dejar, pero recordad que en mí, solamente en mí vais a tener paz. Ahora mismo vosotros vais a huir porque os vais a ver, ay madre mía, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Matan a Jesús, somos esparcidos. Pero Jesús les dice, en esta situación recordad que en mí tenéis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Fijaros lo que dice, he vencido. No dice, ahora moriré y venceré. Jesús, Él es soberano, él no se le escapan las cosas, Él sabe lo que va a pasar. Esto puede pasar lo que quiera, puede Satanás intentar lo que quiera. Pero Jesús todavía no había muerto en la cruz y dice, yo he vencido al mundo. Él ya lo sabe de antemano. Ojalá tuviéramos un poco de esa fe, ¿no? Yo he vencido al mundo, he vencido a Satanás, he vencido al mundo, he vencido al sistema, he vencido al pecado, a la muerte. Voy a resucitar. Lo da por hecho ya Jesús. Y cuando me veáis resucitado, encontraréis en mí ese gozo, ¿no? Así que esta es la preparación de Jesús a sus discípulos y también les habla de algo que también forma parte de nuestro de la vida cristiana, tal como dice la Escritura, ¿no? Les dice en el versículo 23, Sí, en el versículo 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Y fijaros lo que les dice, por eso es importante ponernos en la piel, intentarnos poner en la piel de los discípulos, ¿no? Los que están recibiendo este mensaje. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Hacemos una oración y acabamos, en nombre de Jesús, amén. Pero Jesús les está diciendo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y podemos pensar, bueno,
a los discípulos no, pero yo ya hago el check. Yo cuando oro al final, ya digo eso, en el nombre de Cristo, amén, en el nombre del Señor Jesús, amén, ¿no? Por lo tanto, esto ya lo tengo aprendido. Pero vuelvo a que pensemos, ¿no? En qué cosas hacemos por costumbre y qué cosas entendemos el significado cuando hacemos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando todo lo que hacemos, hermanos. No estamos en una religión con unos dogmas que se hacen así, soy cristiano evangélico porque hago toda esta serie de cosas, sino que todo lo que hacemos, pues que tengamos un tiempo de decir, ¿por qué oro en el nombre de Cristo? Pido al Señor y en nombre del Señor Jesús, amén. Lo decimos ya tan serio, ese es amén. Y ya ni siquiera es como el adiós, no, adiós. Bueno, es importante que pensemos qué significa eso. No se trata simplemente de pronunciar esto de una forma rutinaria al fin de la petición, porque es lo que tiene que ser, ¿no? En primer lugar, el Señor Jesús también les dice, yo intercedo por vosotros, pero tampoco vais al Padre por mis méritos, pero que sepáis que el Padre también os ama, les dice en otro lugar, ¿no? O sea, realmente el Padre no está desconectado de nosotros, pero llegamos al Padre por los méritos de Él, ¿no? Llegamos al Padre por los méritos de Cristo, por la comunión con Él y por buscar su voluntad, como alguien también ha orado esta mañana, ¿no? Así que, hermanos, todo lo que hacemos de dirigirnos al Señor, sí, Él es cercano, Él está a una oración, como dice la canción, ¿no? Pero es Dios. Y podemos hablarle no con un vocabulario distinto de cómo somos. El Señor nos ha creado como somos. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta, forma parte de su creación. Y nos ha hecho así por un motivo. Nuestro carácter sí que tiene que ser transformado y al carácter de Cristo, porque nuestro carácter pues está manchado y tenemos nuestros prontos, nuestras maneras de reaccionar, nuestra mente y todo. Pero no vayamos a Dios de una manera diferente a la que no somos. Y quizá esto es un poco difícil de ver, ¿no? Pero el que más nos conoce de todos los que estamos aquí, ni padre ni madre, es Dios el que nos ha creado. Por lo tanto, cuando nos dirijamos a Él, dirijámonos no de una manera pues cercana, pero también sabiendo que lo hacemos por los méritos de Cristo y en comunión con Él y con el deseo de que nosotros a veces pedimos a Dios y no sabemos a veces cómo pedirle, ¿no? Pero aún en esa situación, cuando no sabemos cómo pedirle, el Espíritu intercede por nosotros, ¿no? Tenemos un intercesor, hermanos, que bueno, como decía David Morse, no sé si os acordáis, ¿no? Él muchas veces acababa sus oraciones diciendo que esta oración imperfecta que él estaba haciendo, que Jesús la perfeccionara hasta llegar a la presencia de Dios Padre, ¿no? Qué bueno. Así que Dios quiere contestar nuestras oraciones, pero que broten de un corazón que ama a Cristo, que está en relación, en comunión y compañerismo con Él, ¿no? En actitud de fe y obediencia, algo que estuvimos viendo a lo largo de muchos pasajes, como en la alimentación a los 5.000, como el llenar las vasijas de agua para convertirlas en vino. Ahí hubo fe y obediencia. El Señor les pidió llenar estas vasijas de agua. Ya os lo dije en su día, el Señor no les podría haber dicho llenar estas vasijas de vino. El Señor no podría haber hecho el milagro por Él mismo solamente. Podría haber llenado las vasijas de vino con su propia voz, con su autoridad. Claro que lo podría haber hecho. Pero el Señor, para probar, les dice llenar las vasijas de agua. Ellos que hicieron fe y obediencia. Lo que ellos hicieron, sin su intervención, no servía de nada. Unas vasijas llenas de agua. Aparte eran unas vasijas, de aquellas eran unas vasijas así de altas, eran muy grandes. Era absurdo, fe y obediencia. Los panes y los peces. Aquí tenemos 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Bueno, esa es la parte del Señor. A nosotros lo que nos toca es fe y obediencia. Aquel niño, creo que era Felipe, ¿no? O Andrés, no me acuerdo, le dio al Señor y sí, vale, sí. ¿Qué fue mérito? ¿De quien llenó las vasijas de agua? ¿De quien entregaron a los panes y los peces al Señor? No. El milagro fue del Señor, ¿no? Aquí me estoy desviando un poco. Pero que sí, hermanos, la fe y la obediencia, ¿no? Y también en la fe y la esperanza que tenemos en todas las circunstancias que pasemos. Así que, ya para finalizar, ¿no?
un poco concluyendo con este pasaje antes del capítulo 17, y os pido oración, hermanos, para que cuando leamos este capítulo, yo no me siento digno de verdad de predicar sobre este pasaje. Es tan solemne lo que aparece aquí, y os invito a leerlo una y otra vez. Yo no me canso de leerlo. Pero antes de llegar al 17 y el arresto de Jesús en el 18, recordemos que en medio del desaliento que sentían los discípulos después de aquella Santa Cena, después de que Judas saliera, ¿no? Después de que Jesús anunciara a Pedro que le iba a negar, Jesús les dice, en medio de ese desaliento y turbación, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar un lugar para vosotros. En este caso, más que desaliento y confusión, lo que iba a haber era dolor, angustia y aflicción, que no es del todo lo mismo, es algo que ya te afecta de una manera más directa, ¿no? a tu propio cuerpo, ¿no? Así que si en un caso Jesús les dice que recuerden que Él está preparando un lugar, ahora les dice, esto es como una mujer encinta que va a dar a luz, tiene un propósito este dolor, va a pasar algo bueno, ¿lo vais a ver, no lo vais a ver? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero que no vivamos con que pase esto, que pase esto, que pase esta situación. Sí, Señor, le podemos pedir al Señor, por favor, te pido que como Jesús le dijo, ¿no? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si no nos podemos estar perdiendo bendición y pudiendo perder esa visión de que en medio de esa situación Él está haciendo algo. Y muchas veces no lo vemos. El otro día hablaba con un hermano, con mi cuñado, y bueno, es verdad, a veces pasan cosas que... Pero Señor, ahora Él no se equivoca y que iremos los unos para los otros. Pero que de alguna manera que el Señor nos ayude a que el dolor, aunque es real, pero que nos ayude a ver de la manera que vemos ese dolor. Que el gozo de Cristo, el gozo de verle a Cristo crucificado, el gozo de ver a un Cristo victorioso, que nos ayude y que transforme la manera en la que vemos el dolor. El dolor muchas veces va a seguir, ¿no? Pero que realmente eso transforme nuestras vidas. Y sobre todo recordar, ¿no? Que cuando le veamos cara a cara, ya está. Toda una eternidad por delante. Y allí, ahora lo podemos creer, pero allí creeremos y entenderemos que lo que hemos pasado aquí no es comparable. Una cosa es creerla y otra cosa es vivirla. Y ahora no tenemos el privilegio de vivirlo. Pero allí sí, hermanos. Es real, y el mundo no tiene esa esperanza. Y recordar, como decía aquel pastor rumano, Richard, Wurmbrand, ¿tú conoces este hermano? ¿Ah, sí? Ah, sí, pues mira, yo ayer la primera vez que escuché de él, sí, pues él decía, ¿no? Hacia al final el cordero gana. Así que yo te invito, ¿no? a que después de haber escuchado esas palabras de Jesús, que medites qué vas a hacer en aquello que estás pasando, ¿no? Yo no lo sé, yo sé lo que paso yo, puedo entender un poco lo que puede pasar a mi esposa, a mis hijos, pero te invito a que lo hagas, porque la palabra del Señor no la recibimos son palabras de Jesús, son buenas evidentemente, pero son para transformar nuestras vidas, ¿no? Que Cristo transforme la manera que miras ese dolor o dificultad. Y para acabar, te quiero leer, si quieres, pues cerrar los ojos como tú quieras, pero para que medites en ello, en tu situación. Yo no sé cuál es. El Señor la sabe, tú la sabes, pero quiero leerte algo que escribió alguien estando en la cárcel. Lo escribió desde la cárcel. Dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
¿Y vuestros pensamientos? ¿En quién? En Cristo Jesús. Todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí Pablo había experimentado esos dolores de la mujer encinta. Él en todo lo que había pasado le había enseñado a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y aquí hay un versículo que tantas veces se ha sacado de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, en estas situaciones de escasez, de abundancia, en toda situación. No es en lo que yo me proponga, yo tengo una meta, pues todo lo puedo en Cristo y venga, voy para adelante. No, es en todo lo que está diciendo Pablo, ¿no? Así que el Señor nos aliente y que nos ayude, que está con nosotros, que Él sabe de sobras, no solamente porque es nuestro Creador, sino porque Él mismo lo ha sufrido, como dice la canción, ¿no? Y que sea todo esto que sabemos como cristianos, hermanos, que lo llevemos a la práctica, porque no siempre lo hacemos. Y bueno, si te das cuenta que no lo has hecho, repito, ves a Cristo, ya está, ves a Cristo. Ahí, Él sigue siendo un Dios de gracia, Él sigue siendo un Dios que sabe esa situación en la que ya has caído. Así que el Señor nos ayude y Padre, pues te damos gracias por tu palabra, pues es tan práctica, Padre, hay tanta sabiduría, en sabiduría infinita, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, Padre, a entenderla, a que seamos diligentes para grabarla en nuestro corazón, Padre. Que en las situaciones de cansancio, de enfermedad, de dolor, que recordemos que dentro de nuestra vida cristiana tú ya has hablado de eso, no se te ha escapado nada, Padre. Tu palabra es tan completa y tanta sabiduría, como decía, que tiene respuestas a todo. Tú tienes respuestas a todo lo que nos pasa, Padre. Te damos gracias una vez más porque no solamente pues, te has revelado en tu palabra, sino que te has revelado en tu Hijo. Y a través de tu Hijo hemos conocido que todo lo que tú decías de tu amor y tu misericordia es real. Porque de tal manera, hasta tal punto has amado al mundo que has entregado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, Padre. Estaremos eternamente agradecidos por haberte conocido, Padre. Pues te pido por todos mis hermanos y hermanas que están pasando por una situación de desaliento, de desánimo, de angustia, de dolor, de confusión también, Padre. Que recuerden las palabras de tu Hijo y que tú les des fe para poderlo creer, para atesorar en su corazón y para que eso pues venza la voz de Satanás que una y otra vez no quiere que nos regocijemos en ti, Padre. Y que a todos nosotros, como pueblo tuyo y como hermanos que somos entre nosotros, que oremos los unos por los otros, que podamos preocuparnos del que tenemos al lado, que tú nos lleves a ella. A veces tenemos barreras y cosas que no sabemos cómo, Padre, pero confiamos en ti, Padre, y de eso se trata, de lo que hemos estado viendo ahí. Confiemos en ti una y otra vez, que digamos en nuestra alma, confía en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que muchas gracias, en nombre de tu Hijo Jesús te las doy. Amén.